Hola, Dios les bendiga. ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas en Cristo, pastores, pastoras? Nosotros aquí muy bien, gracias a Dios, y con mucho entusiasmo, como siempre, sabiendo que la palabra de Dios corre. Siempre animamos a ustedes que nos ven, que pasen el link a alguna persona, porque esta es una manera de predicar y de entrar a los hogares para hablarles de la palabra de Dios. La palabra que permanece para la hora que pasa, porque es la palabra que vino desde el mismo corazón de Dios, desde el cielo a la tierra. Y aquí estamos nosotros para anunciarla, para declararla, así como nos mandó el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Gracias a Dios por este medio que va a tantos hogares, a tantos lugares. Así que aprovechamos YouTube, que va por todas partes. Creo que no sabemos exactamente hasta dónde llega, pero con mucho gusto podemos predicar la palabra de Dios sabiendo que va hasta los confines de la tierra. Les queremos mandar un gran saludo y un abrazo enorme de toda nuestra producción, a todos los hermanos, amigos, compañeros, colegas que nos ven, la iglesia del Señor que nos ve desde los pueblos, las ciudades, las provincias de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Un abrazo grande para todos en nombre de toda nuestra producción. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia Jesús La Esperanza, que se encuentra en el barrio de La Boca, en la calle Necochea, 1066, esquina Bransen. Si usted vive cerca de aquí, le invitamos. Puede venir a nuestras reuniones, que son los martes, los jueves y los sábados a las 19:30 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Con mucho gusto le recibiremos y Dios tocará su vida. Estamos hablando de una serie o un tema que compone una serie de mensajes que ha llevado el título de El año agradable del Señor. Hoy es el último mensaje de esta serie. Habíamos dicho ya de antemano que aunque este versículo que vamos a leer ahora encabezaba todos los ítems de los cuales el Señor Jesucristo habló, que durante el tiempo agradable del Señor, el tiempo de la gracia en el cual todavía estamos, Dios estaría obrando de la manera que hemos estado anunciando, que está escrito y así es como Dios lo está haciendo. El versículo 18 del capítulo 4 de San Lucas comienza diciendo, repito, San Lucas capítulo 4, versículo 18, comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y comienza a decir para qué lo ungió el Señor en este año agradable o en el año de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Ya lo hemos visto, predicar, anunciar, abrir puertas, libertar, sanar, una lista de declaraciones de Jesús por el cual él podría llevar a cabo todo esto porque dijo, el Señor me ha ungido, el Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer todo lo que le mandó a hacer. Algunas personas creen que para llegar o para llevar a cabo estas listas de cosas que anunció o que anuncia el Señor Jesucristo que haría, cualquier persona lo puede hacer. Predicar, dicen, cualquiera puede predicar. Juntar gente, cualquiera puede juntar gente. Y empiezan a decir que todo lo que está aquí, abrir puertas, bueno, cualquiera puede hacer. Por eso estamos en un gran problema porque hay tantos profetas, pastores, ministros, sacerdotes truchos en este tiempo
los hubo, los hay y los hará. Estos son los que creen que con su capacidad humana, intelectual o lo que fuera de tiempo temporal, pueden llevar a cabo lo que el Señor Jesucristo dijo que Él vino a hacer a través del Espíritu Santo de Dios. Les voy a explicar algo que tal vez le va a ayudar a entender por qué algunos creen que por el hecho de ser humanos, capaces, intelectuales, sabios o inteligentes, pueden llevar a cabo todas estas cosas que Jesús dice que las hace porque el Señor le ha ungido. Mire, cuando Jesús nace en este mundo, por el hecho de haber nacido de una mujer, María, virgen, porque no conoció varón, fue engendrado Jesús por el Espíritu Santo en el vientre de María, pero por haber hecho Dios esta inseminación, por así decir, espiritual en el vientre de María, usó un cuerpo humano, así que Jesús nace para este mundo con un cuerpo humano, con todas las limitaciones que tiene un ser humano. Nació como un bebé con la posibilidad de llegar a ser hombre como lo fue. Decimos tiempo pasado porque el tiempo en que Jesús caminó sobre la tierra ya ha pasado, aunque Él vive y volverá a buscar a su iglesia. Pero volvemos al punto. Nace de María Virgen una mujer, un ser humano, y por hecho de que nace del vientre de una mujer, nace un ser humano. Un hombre con cuerpo, hueso, pero también con alma y espíritu. La parte espiritual de Jesús era igual a Dios, porque eso lo declara la Biblia. Pero Él se negó a ser igual a Dios y se humilló para ser hombre o llegar a la estatura de un hombre, a ser un hombre. Y en esta condición de hombre fue a la cruz, fue como hombre, porque muchos dicen, bueno, Él era el Hijo de Dios, Él pudo hacer lo que hizo porque era Dios. Momentito. Él se negó a ser igual a Dios para ser netamente hombre. Lo vamos a leer. Busque el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Quizás es un pasaje que hemos leído muchísimas veces, pero hoy, por el tema que estamos tratando, se le va a hacer nuevo. Mire, leemos del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que se negó a tener los atributos de Dios, aunque era el Hijo de Dios, aunque era igual a Dios en la parte espiritual, se negó a usar los atributos de Dios para llegar a ser pura y exclusivamente hombre. La palabra sigue diciendo así. A ver, leímos que, el cual siendo en forma de Dios, versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se tomó la forma de hombre exclusiva, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Por qué dice que se humilló? Porque no solamente se negó a ser igual a Dios, sino también se negó a ser desobediente a Dios como hombre. Fue obediente. ¿Y qué le pidió Dios el Padre? Que muriera en la cruz del Calvario. Y entonces, siendo o estando en la condición de hombre, se humilló, aunque no quería morir como hombre, se humilló, se sometió y fue a la cruz como hombre. Quizás ahora va a poder entender un poquito más todo lo que va a venir y lo que vamos a hablar. Entonces, hermanos, como hombre Jesús
murió, pero era sin pecado porque él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, no por un hombre, sino por Dios. Luego, como hombre murió en la cruz del Calvario, como hombre resucitó. No resucitó porque era el Hijo de Dios y resucitó como hombre porque era el Hijo de Dios. No, resucitó como hombre porque lo levantó de los muertos el Espíritu Santo de Dios. Como hombre subió al cielo. No como que era ya un espíritu. No. Subió como hombre, con un cuerpo glorificado, pero subió como hombre. Y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ahora va a entender por qué Pablo dice, por un hombre, Adán, fuimos entregados a Satán. Pero por otro hombre, Jesús, que pagó la deuda, nos hizo libres y nos dio la posibilidad de volver a Dios. ¿Por qué hablamos como hombre y no? ¿Le estamos quitando quizás la deidad a Jesús? No, él nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Lo que pasó es que se negó, no quiso obrar como Dios, sino que quiso depender pura y exclusivamente del Espíritu Santo, así como hoy la iglesia depende. Para que nadie tenga que decir, claro, él lo hizo porque era Dios. No, él dijo, confiad, yo he vencido al mundo como hombre, ayudado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Jesús, Adán y todos los seres humanos que caminamos sobre la tierra todavía? ¿Cuál fue la diferencia de los hombres y las mujeres que vivieron en el pasado y los que vivimos ahora con Jesús? La diferencia era la unción, era la presencia del Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo en él. ¿Por qué? ¿De dónde saco esto? A ver, le hago una pregunta que tal vez usted nunca se la hizo. ¿Por qué Jesús entra al ministerio público recién a los 30 años? ¿Por qué no entró a los 20, a los 18, a los 25 o a los 29? ¿Por qué a los 30 años? Tuvo 30 años viviendo sobre la tierra como un hombre común. ¿Por qué no comenzó antes el ministerio? Porque Dios estaba con él, pero no en él, hablando como hombre. Por eso no lo hizo antes, porque Dios estaba con él, pero no estaba en él. Necesitaba lo que dice Jesús acá en San Mateo, el Espíritu Santo ahora está sobre mí y me ha ungido. Entró sobre él. Explicamos algunas cosas. Aunque Dios estaba con él, como dice la Escritura, no estaba el Espíritu Santo en él. A ver, vamos a ver cuando Jesús era niño, qué es lo que dice Dios en la palabra sobre Jesús. A ver, San Lucas. Volvemos a San Lucas. En San Lucas, capítulo 2, versículo 40, vamos a leer algunos versículos acá. En San Lucas, capítulo 2, versículo 40, Jesús era un niño todavía y andaba cuidado con los padres terrenos aquí en la tierra, José y María. Y dice la Biblia acá en el versículo 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Dios estaba con él. Aun cuando niño, el Espíritu Santo estaba con él. Ahora, cuando la Biblia habla de con él, es que acompaña, que está afuera. En el capítulo 3, capítulo que sigue de San Lucas, vamos a leer ahí, capítulo 3, versículo 21. A ver, vamos a buscar el versículo 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, tenía 30 años. Y orando el cielo se abrió
Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento el Espíritu Santo vino y entró en Jesús. Después del bautismo, y cuando Juan vio que la paloma, que el Espíritu Santo venía en forma de paloma, se posa sobre él y después desaparece la paloma porque el Espíritu entró en él, sucede lo que dice. San Lucas capítulo 4, capítulo que sigue, versículo 1, dice, Jesús, ahora sí, lleno, no cubierto, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es el Espíritu ahora que empieza a obrar, el Espíritu Santo que empieza a obrar en la vida de Jesús. Desde adentro. Dios en forma espiritual obrando dentro del cuerpo de Jesús. ¿Se entiende? Otro texto más. En Lucas 4, versículo 14, dice, después que pasó la tentación, dice, volviendo del desierto, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Acá hay una palabrita que yo quiero que usted preste atención. En el versículo 1 del capítulo 4 dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y llevado al desierto. Pero cuando vuelve después de ser probado por Satanás, dice que volvió en el poder. Fue lleno y volvió con poder. ¿Por qué? Porque se fortaleció humanamente. Cuando uno pasa pruebas, dificultades, crecemos en fe, los creyentes en Dios. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas, las dificultades, las cosas difíciles y a veces imposibles para nosotros, se hacen posibles y ya parecen no tan difíciles porque el Espíritu Santo hace la obra por nosotros. Así que Jesús vio cómo Dios le guiaba por el Espíritu, tomó fuerza, creció, se fortaleció y entró al ministerio. Comenzó a orar, a predicar, a sanar a los enfermos, pero no lo hizo antes porque el Espíritu Santo estaba fuera de él, pero ahora está dentro de él. Esto marcó la diferencia entre Jesús y los demás hombres y mujeres. Esto era lo que no entendía la gente. ¿Cómo? Lo miraban y decían, este no es Jesús, el hijo del carpintero que tiene otros hermanos. ¿Quién es este? ¿De dónde sacó de tanto poder? Claro, lo conocieron antes como hombre sin el Espíritu, ahora lo conocen como hombre con el Espíritu. Lo conocieron como hombre sin depender del Espíritu y ahora lo conocen como hombre que depende del Espíritu. Este es el Jesús, el hombre maravilloso, el Cristo que vino del cielo, que tomó forma de hombre para caminar sobre esta tierra. El Espíritu Santo, el llenamiento del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, es la obra que Jesús comenzó a hacer en esta tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el cuerpo de Jesús, o digamos, el cuerpo de Jesús fue el primer templo viviente que usó el Espíritu Santo, donde desde ese cuerpo mostró en forma visible al Dios invisible. La misma Biblia dice que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre, porque Él es el Dios visible que muestra al Dios invisible. Pero el mismo Jesús dijo, yo como hombre no puedo hacer nada. Las cosas que hago no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Estaba hablando y dándole la gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo dentro de Él. Esta es la diferencia. Dios comenzó en el cuerpo de Jesús una obra que ahora que Jesús no está en la tierra, la obra continúa a través de la iglesia. De la misma forma que estuvo dentro del cuerpo de Jesús, hoy
está dentro de los fieles creyentes, haciendo la obra, continuando con la obra de la salvación de las almas, de llevar a las almas a Dios, de libertar a los oprimidos, de predicar la verdad para que la gente salga del engaño y la mentira. Esto lo hace el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ungir? Porque acá habla de ungir. Yo busqué en el diccionario y la palabra ungir viene del latín unguere, así como lo pronuncio, unguere, con G de gato. Viene del latín, significa untar, perfumar, derramar algo sobre alguien o sobre algo, aceite con especias aromáticas. Era el ungüento, el ungir. Mire, la unción es una de las prácticas más antiguas que existen en los manuscritos bíblicos, porque los pastores que cuidaban a las ovejitas en el campo, de allí aparece la palabra ungir, para transmitirla a nivel espiritual. Pero a nivel natural, temporal, los pastores, los muchachos que cuidaban las ovejitas en el campo, ungían con aceite y con un aroma repelente las cabecitas de las ovejas para que los insectos no se le metieran en las orejas y luego entraran al oído, le infectaban la cabeza y morían. Entonces le ungían las cabezas con este aceite, con aromas repelentes que repelían a los insectos y las ovejitas no morían. De allí parte la idea de la palabra ungir, tan antigua como la creación misma, porque las ovejitas fueron creadas desde el principio también. Esto hizo que la unción, o la palabra unción, se convirtiera en un símbolo en la parte espiritual de bendición, protección y fortaleza. Cada vez que ungían a alguien y la persona que ungía lo hacía en un sentido espiritual, tenía un contexto de idea, un contexto espiritual, de que era la bendición de Dios, si la persona era ungida, la protección y la fortaleza. El pueblo judío, por ejemplo, creyendo en la santidad que producía la unción, ungía el altar del sacrificio. Usted lo va a encontrar si ha leído la Biblia. Ungían, antes de traer el sacrificio, el corderito que ofrecían a Dios, ungían el altar. ¿Para qué? Para santificarlo. Era una manera de santificarlo al altar. Lo ungían. Luego, desde el punto de vista espiritual, la unción relacionada con la idea de fortaleza y de bendición pasó a ser lo que usaban los profetas para bendecir o, ¿cómo decir?, o señalar o marcar o enviar al ministerio a los sacerdotes y a los reyes de Israel. Los sacerdotes y los reyes de Israel eran ungidos por los profetas. Por ejemplo, Samuel era un profeta y ungió a Saúl como rey porque Dios le envió a ungirle. Y luego falló este rey y el mismo Samuel tuvo que ungir a David, que fue el sucesor de Saúl. ¿Cómo era esta unción, este tipo de unción? El profeta llevaba en un cinto al costado de su cadera un cuerno de animal que era hueco con una tapa y dentro del cuerno ponían 1,5 litros de aceite con especias aromáticas para que fuera de la unción. Determinados yuyitos que le daban un perfume. Así que cuando ungían a una persona le largaban en la cabeza 1,5 litros. Quedaba como una milanesa. Me imagino que se tenía que ir a cambiar la persona. No sé. Pero así era la unción. Era tipo de la presencia y el derramamiento
de Dios sobre una persona elegida por Dios. Dios elegía a estas personas, llamaba a los profetas y estos ungían visiblemente o hacían el acto visible de ungir a una persona que simbolizaba la unción del Espíritu Santo sobre una persona. Ahora, también la unción tiene un sentido o es un simbolismo de la palabra escogido. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús es el escogido de Dios, el ungido de Dios. El apóstol Pablo habla que esa unción que recibió Jesús es dada por Dios a toda la iglesia. A ver, lo vamos a leer. Algunos teólogos dicen que está hablando de él mismo. Bueno, lo vamos a leer. Segunda de Corintios, esto tiene que ver con la interpretación. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22, dice, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 22, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ahí está la palabra ungir. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Yo no creo que esté hablando de él solo porque habla en plural. Nos. Está hablando de otras personas. Podría hablar de los apóstoles solos, pero creo que está hablando del creyente en general. Dice, y el que nos confirma como hijos con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La importancia de esa unción. Luego el Señor Jesucristo diría a los apóstoles, no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto del Espíritu Santo. Pero, si le queda alguna duda a usted que me está escuchando de que Pablo está hablando de todos los creyentes o de él mismo, vamos a leer Juan. El discípulo amado dice que la unción de Dios está en nosotros. Lo vamos a buscar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y después vamos a saltar al 27 para no perder el hilo, porque sigue hablando de la misma unción. Dice el versículo 20, pero vosotros, está hablando a la congregación, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y en el versículo 27 dice, a ver dónde está, 27, 28, acá está. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en esta unción. La unción de la cual habla el apóstol es la persona del Espíritu Santo. El aceite se derrama sobre una persona. Bueno, Dios derramó su presencia dentro de nosotros. Y esa unción que fue derramada sobre nosotros, este Dios que se derramó sobre nosotros, es el que nos enseña, es el que nos guía, es el que marca el camino, es el que hace la obra, es el que necesita que usted y yo creamos en Dios, en su palabra, seamos obedientes y demos la palabra. Cuando alguien está atribulado o en problemas o en dificultades, si usted es un hombre y una mujer obediente a Dios y el Espíritu Santo está dentro suyo, cuando usted da la palabra para que la persona sea libre o sea sana o sea lo que sea que da la orden, el Espíritu Santo comienza a obrar. Porque es el Espíritu haciendo la obra dentro de usted. El apóstol Juan confirma lo que dice el apóstol Pablo.
El mismo Dios que estaba en Cristo haciendo bienes con su Espíritu Santo, hoy está en nosotros. Hoy podemos decir como Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para hacer la obra que Él quiere hacer en este mundo. Nosotros somos los que mostramos el poder, la gracia y la maravillosa presencia de Dios. Y con nuestra boca enseñamos quién es Dios, cómo siente Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Ponemos en palabra lo que Dios nos dice a través de su Espíritu en nuestra vida. Para predicar las buenas noticias a los pobres y a los quebrantados de corazón, necesitamos estar ungidos. Porque si el Espíritu no es el que habla, no nos van a creer. Así todo, la gente tiene libre albedrío y muchos rechazan a Dios. Pero hay muchos que oyen a Dios cuando predicamos y ellos responden a la voz del Espíritu. El Señor nos ha ungido para abrirle los ojos a los que no pueden ver el reino de Dios, a los que solamente ven este mundo y lo que tienen delante de la nariz. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios podemos hablarles a las personas para que puedan abrir sus ojos espirituales y ver el reino de Dios, para sacar de cárceles de oscuridad a los presos, a libertar a todos los oprimidos por el diablo, como dice la Biblia, a echar fuera demonios, a poner manos sobre los enfermos. Mire, a transmitir el amor a los abandonados y solitarios de este mundo. Para eso ha venido el Espíritu Santo. Y nosotros, cuidado con nosotros. A veces los hombres y las mujeres usadas por Dios se creen que son ellos. Pero mi hermano, mi hermana querida, que Dios nos tenga en su misión y que entendamos de una buena vez que nosotros somos los templos hoy. De la misma manera que el Señor Jesucristo fue el primer templo donde el Espíritu Santo caminó por este mundo. Nosotros somos los templos hoy donde el Espíritu Santo camina y habla en este mundo, a este mundo, mostrando al Dios invisible. La gente nos ve a nosotros y no puede creer que si somos iguales, ¿por qué hablamos distinto y actuamos distinto? Porque no hablamos de nosotros, hablamos del que nos llenó, del que está dentro, como si el mismo Dios estuviera hablando a las personas y diciendo, reconcíliense con Dios. Este es el mensaje. Así que yo, de parte de Dios, quiero decirle a toda la iglesia que nos ve, aún a los colegas, a los pastores, amigos, dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Dejemos que Él nos guíe, nos enseñe. Estemos dispuestos a aprender y seguir aprendiendo. Que Él nos pueda usar en lo que Él quiere usarnos. Porque si Él no nos puede usar en lo que Él quiere usarnos, tampoco nos va a poder proteger como Él quiere protegernos. Pero si somos dóciles a Él, Él nos protegerá. Nosotros nos ocuparemos de Dios y Dios se ocupará de nosotros. Dígaselo a Dios hoy mismo, no espere a mañana. Señor, quiero ocuparme de ti, de tu obra, de tu ministerio. Quiero llevar tu palabra, quiero hacer tu obra. Pero por el amor de Cristo, ocúpate tú de nosotros. Necesitamos que tú nos guíes, nos guardes, nos protejas, nos proveas las cosas necesarias. Somos su pueblo. Estimado hermano en Cristo y hermana en Cristo, estimado pastor y pastora amiga, somos su pueblo, ungido, separado por Él, y fuimos sellados con la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo le parece que vamos a ir con el Señor cuando Él vuelva? Cuando Él dice en su palabra, y volveré a buscarles, y los tomaré a mí mismo, para llevarlos a donde yo estoy, y para que ustedes vean la gloria que el Padre me dio. La Biblia dice que Él nos va a llamar desde las nubes.
¿Cómo le parece que usted va a subir hasta las nubes? ¿Cómo le parece que los que murieron en Cristo van a resucitar y van a salir de las tumbas para irse con el Señor? ¿Cómo le parece que va a suceder eso? Solamente que el Espíritu Santo que está dentro de usted lo levante, le vuelva a dar vida y lo pueda llevar a los lugares celestiales en Cristo Jesús y lo pueda transformar, porque dice que en el aire seremos transformados por el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestros huesos serán transformados, aunque no cambiaremos la fisonomía, pero terminaremos siendo personas espirituales, totalmente espirituales. ¿Cómo quiere que pase esto? Solamente un milagro. Y el milagro lo va a hacer el Espíritu Santo. Mire, le digo un texto de memoria. Me acuerdo que es un versículo 11, pero no me acuerdo el capítulo. Pero él dice, allí el apóstol Pablo en Romanos, si el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, vivificará vuestro cuerpo mortal por el poder del mismo Espíritu. Así que usted que está cansado, que está agobiado, que ya a veces anda con algunos achaques, oiga, si usted es un hijo o una hija de Dios, pronto el Espíritu Santo lo va a transformar. El mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, porque el hombre Jesús no se levantó solo, lo levantó el Espíritu. Así también nosotros seremos levantados. Tenemos que pedir que la unción de Dios permanezca y que sea ella la que hace la obra. Tal vez usted está por primera vez mirando y escuchando este mensaje, porque alguien le pasó el link, algunas cosas no las entiende. Lo hemos hecho lo más práctico posible y lo más entendible. Pero si usted entiende que necesita que el Espíritu Santo esté dentro de usted, usted dice, ¿y cómo se logra esto? Es sencillo. La Biblia dice que usted y yo tenemos libre albedrío. Esto quiere decir que Dios nos ha dejado libertad de acción. Yo puedo elegir vivir para y con Dios o vivir lejos y separado de Dios. Tengo la elección. Pero si yo vivo con Dios y para Dios, sé dónde voy a ir, porque la Biblia dice que me va a llevar donde está Jesús y que voy a conocer su gloria. Pero si yo me separo de Dios y no quiero saber nada con Dios, usted va a seguir el camino de Satán. El camino de Satán es el infierno eterno y la separación de Dios eterna. Y cuando usted llegue allí ya no hay retorno. La elección es hoy. Así que si usted quiere elegir a Jesús, invitar a Jesús que entre a su corazón, ¿qué cree que va a pasar? El Espíritu Santo entrará en usted y usted va a notar que comienza a cambiar, que sus pensamientos cambian, que sus sentimientos cambian, que su deseo de hacer cosas para Dios comienzan a surgir, que comienza a dejar cosas que son malas sin que nadie les diga, porque el Dios que va a entrar en su corazón le va a comenzar a hablar. Al principio usted no se va a dar cuenta, pero luego se va a dar cuenta que Él es el que le está guiando. ¿Quiere recibir a Jesús? Le guío en oración. Repita conmigo esta oración y hágala de todo su corazón. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vengo a ti. Después de oír tu palabra, he decidido que Jesús sea mi Salvador. Necesito que Él entre en mi vida. Quiero que entre en mi vida. Que Él tome dominio de mi vida, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo. Perdóname, Señor, por todos mis errores, mis pecados, mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Y ayúdame a conocerte más. Tómame de tu mano,
porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te doy gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, porque yo sé que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, bienvenido al reino de Dios. Cuando deje de ver este programa, vaya a un lugar a solas. Cierre tras de sí la puerta, ore al Señor, ore, hable con Dios de todo corazón. No repita ningún rezo, hable lo que tiene en su corazón, cuéntele a Dios. Consígase una Biblia, lea la palabra de Dios y Dios que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Recuerde que estamos por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Que Dios le bendiga y le esperamos el próximo domingo. Y a toda la iglesia, a todos los hermanos que nos ven, oro por todos ustedes, así como por mí mismo, para que la unción del Espíritu Santo no sea parte de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, renueva tu unción en tu pueblo. Renueva esa unción que nos lleva a los perdidos, que nos lleva a las almas que no saben cuál es el camino, la verdad y la vida. Renueva esta unción para poder orar por los enfermos, reprender a Satanás y libertar a los oprimidos. Renueva esta unción, Señor, que hay en nosotros, para que cada día tu obra pueda ser mayor. Bendigo ahora a tu pueblo, a tus hijos y a tus hijas, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y te doy gracias. Amén, amén y amén. Nos veremos el domingo, Dios mediante.